No tengo problema. Está grabando. Gracias, Adrián. Ustedes me avisan cuando se vea. No se ve, Jorge. Ahora va a empezar. Ahí sí. Ahí se ve el video. Vamos a ver si lo escuchamos. Vamos a agrandar pantalla. ¿Se escucha? Pero súbele el volumen. Sí, se escucha. Se escucha abajo. Espera, deja. Porque no puedo generar las condiciones necesarias. Y si cada uno lo ve, si dura 2 minutos y algo, y lo puede ver cada uno Hagamos personalmente. play todo al mismo tiempo. Dejemos esta como última opción, tratemos. Creo que Zoom no funciona para hacer streaming. No, No, parece que no. no tiene buena recepción. ¿No? No se ven bien los videos ni nada. O sea, lo que podemos hacer, yo tengo una opción, puedo transmitir por una página de internet y se meten a esa página y vemos el video. Si ¿qué les parece? Ya, dale. Si no, Probemos. Dale, Alfredo. ¿pueden mandar el link a WhatsApp por ti? ¿Vale? Pero mándalo por acá, por el chat. Porque yo Hagamos. no estoy en el WhatsApp. No me han incluido todavía. Me excluyen. No, es de solo estudiantes, only estudiantes. Esas son las relaciones de poder asimétricas, estimado. Pero mira qué interesante, porque cuando el colectivo de, Ahora hablando. cuando el colectivo de estudiantes se junta, igual tiene poder, po. Vale, me avisa lo que lo tenga listo. No entendí. ¿Van a mandar un link al que hay que conectarse? Entiendo que sí. Ah, ya. Sí, eso voy a hacer. Denme un segundo, que estoy preparando. Buenísimo. El programa. Vale. Un segundo. No me llega el link al internet, al WhatsApp. Ya, no hay problema. Oye, Lo estoy haciendo y ahí le aviso cuando esté. Pero mientras siga con otra cosa. Relleno. a su orden. Veámoslo por YouTube. Oye, veamos, ¿les parece como tienen el link? Lo vemos, son 2 minutitos y nos encontramos en 2 minutos acá. Ok.
¿Ya estamos? Ya, perfecto. Cuéntenos, ¿qué hay ahí? ¿Qué les parece, qué les llama la atención? ¿Qué no están de acuerdo? ¿Qué les parece interesante? Démosle a la conversa. Ya, ahí sí lo terminé de ver, que no lo había terminado. Démosle. Yo estoy listo por lo no sé los demás. Ya, sí, yo creo que todos lo hemos visto ya, ¿no? Sí. Ya, ¿qué pasa con el video? ¿Qué dicen ustedes? Yo, profe, Dale, Fer. que me parece súper interesante y creo que sobre todo el vínculo como con el origen, con la tierra, como buscar lo natural, esa armonía, ese equilibrio, eh, vivir en sociedad, en comunidad, que viva el trueque, son uno de mis principales como leitmotiv en la vida y como que nunca había visto nada así y sentir que es muy familiar a como yo quiero seguir estando aquí en función a esa armonía. Es genial saber que hay alguien que lo materializó, que lo hizo gráfico, que lo difunde, que muchas veces a mí me cuesta como quizás relacionarme más con mi entorno, con mi familia, que tiene un pensamiento tan distinto. eh, y me siento un poco ajena y también he tenido la oportunidad de vivir afuera y eso también me ha abierto otra visión de mundo, pero todavía me siento muy ajena aquí, como, sobre todo incluso hasta con mi entorno familiar, eh, es como complejo, no sé cuál es mi lugar, como a veces me pregunto eso. Ujú. Oye, Fer, bueno, lo primero es gracias por tu testimonio. ¿Dónde has vivido? ¿Se puede saber? Sí, en Estados Unidos me fui a los 16, después en Francia estuve 3 meses también, ya más grande, y ahora último, hace 2 años, un semestre estuve en Brasil. En Brasil. Perfecto. Muchas gracias, Fer. Oye, una pregunta para todos. ¿Por qué creen ustedes que es interesante cuando Fer dice, me hace sentido, pero no sabía que había gente que lo había materializado, etcétera? Pregunta, ¿por qué creen ustedes que algo que existe hace más de 300 años, ¿por qué no lo conocemos? Porque no se difunde, no lo difunden. ¿Explicas? Bueno, sabemos quiénes son los dueños de los medios de comunicación acá y difunden lo que les interesa en realidad. Yo creo que porque hay un modelo a seguir. Y el modelo en este momento es más capitalista. Se basa todo en competencia, en competitividad. Ya. Esteban, levantó la mano. Sí, los chiquillos no dejan hablar. Hablan ellos nomás toda la clase. No, yo creo que igual, en mi experiencia que he tenido acercamiento con gente de pueblo originario, pasa también por una resistencia de ellos mismos también, porque ellos no son chilenos. Ujú. Entonces, pero no sé, la paradoja, después del 18 van a estar celebrando igual. Pero ellos, el discurso de ellos es que no son chilenos. Entonces tampoco podemos construir una comunidad si ellos no se sienten parte o no son parte, como ellos dicen, que no son chilenos. Entonces, si son poder originario, si están primeros que nosotros, deberían igual incorporarnos también, porque al final ellos mismos hacen un discurso como de guerra, de pelea entre el que es chileno, que vive de más tiempo acá. Entonces, yo creo que eso ya pasó y ellos mismos lo siguen predicando hasta el día de hoy. Creo que eso tiene que zanjarse de ambos lados. Ujú. Yo creo que de ahí parte el tema de discusión con los pueblos originarios. Y por eso no sabemos de su cultura también, porque igual se siguen relacionando entre ellos mismos como para mantener su cultura, pero también cerrándose a los demás, porque siguen viendo que fue como una invasión, claramente fue una invasión.
pero también los demás que estamos ahora no tenemos la culpa de haber nacido chilenos. Ujú. ¿Qué dice el O sea, más que resto? una invasión yo lo definiría como una matanza, derechamente. ¿Ya? Bueno, Discrepo ahí. ¿por qué, María Una matanza. Francisca? Porque es cosa de analizar la historia. O sea, usted creo que lo dijo profe hace poco. Cuando uno quiere generar cambios, transformar, tenemos que ir a ver la historia de cómo sucedieron las cosas para poder generar cambios sobre eso. Y claro, realmente hoy el compañero dijo que lo consideran matanza, etcétera, y llevan siglos de los siglos siendo no escuchados, pasados a llevar, no respetando su postura, quitándole espacios sagrados, etcétera, 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 por los siglos de los siglos, obvio que ya no querís mostrarle tu cultura, la gente se cierra también. Y yo creo que eso es consecuencia de lo que han vivenciado. Además, considerando que por ejemplo, esto Dale, no es un conflicto tan antiguo, son 200 o 300 años, no es mucho. La memoria, en ese caso, no es que se olvide de un día para otro, ¿cachai? Y aparte, que no sé, pues ponte tú en el caso de que llega un tipo extraño, se mete a tu casa, te mata a ti, se queda con tu señora y les cambia todas las costumbres a tu hijo o te pone la pata encima y tú no podías hacer nada porque viene y te impone lo que él quiere hacer, pues, ¿cachai? Difícilmente la gente no va a tener un resentimiento, más encima primero fueron los españoles, después fueron los chilenos, y ahora, aún en día se los siguen cagando a los mapuches. Y sigue habiendo una guerra en la Araucanía, así que me parece como súper tirar las mechas que se quieren abrir hacia un pueblo que lo ha traicionado básicamente, pues, toda la vida, desde que los conocimos. gracias, Alfredo. Dale, Benjamín. Yo, así como viéndolo desde un aspecto mucho más general, me tomo de la palabra que se en el video, que es la teorización. Al final, esta palabra que es buen vivir, o este concepto, cada uno lo teoriza a su forma. En esta misma temática, o sea, como ejemplo, no quiero abordarla propiamente tal, el mapuche tiene un pensamiento del buen vivir, y estas personas como que van a oprimirlo de cierta forma, tienen su teoría del buen vivir. O sea, cada uno genera su propia teorización. Si hubiera teorizaciones como grupales que sean en base a la cultura, en esta misma cultura hay distintas como grupos individuales que quizás discrepan de este mismo teorización del buen vivir del grupo general. Al final, lo que entrega el video también es una teorización del buen vivir, esto de vivir como con la en contacto con la naturaleza, como en una armonía, siendo que ahí mismo lo postulaba, hay gente que para ello el buen vivir es aprovecharse de esta naturaleza y generar mayor progreso. Eso es para mí lo que me entregó el video de cierta Ya, forma. súper. ¿Alguien más quiere...? Sí, yo creo que hay una forma muy poco empática al momento de relacionarse con los pueblos indígenas, que no solamente, bueno, ahora está en boga el tema del pueblo mapuche, pero por ejemplo Rapa Nui tampoco se sienten chilenos, y de hecho no se sienten cómodos cuando personas del continente llegan a la isla. Entonces yo creo que va por un tema de que hay poca empatía en el sentido de ellos mostrar su cultura y también la forma de dirigirse hacia ellos. Yo creo que de la otro tipo de personas que vivimos de una forma muy distinta a ellos. ¿Puedo comentar algo? Dale, Nicolás. Que yo siento que más que una falta de empatía, yo creo que va en el sentido de pertenencia que tienen las personas que pertenecen a una X comunidad, y que ese sentido de pertenencia hace que todos vibren en base a un mismo punto en común. Entonces, ¿qué pasa como con esta apertura? De cierta forma se ve mermada por el sentido de pertenencia particular que tienen todos los que lo ven desde el exterior. Por lo cual, de cierta forma, poniendo el caso mapuche, ellos sí tienen una cultura con un sentido de pertenencia claro, ligado a lo que es principalmente la tierra, ¿cierto?
Pero, ¿por qué como es que tan cerrado? Según mi punto de vista, es porque nosotros mismos, como los chilenos, si lo queremos como dividir, ni siquiera tenemos como un sentido de pertenencia claro. Yo creo que el sentido de pertenencia de cada uno o del modelo que se sigue es muy competitivo. Entonces, el sentido de pertenencia es uno, no es una comunidad y no hay un común que de cierta forma lo dirija. Y eso yo creo que es lo que se trata de evitar también, porque esta mezcla multicultural que se produce generalmente puede ir en desmedro de su propia sentido de pertenencia que tienen con la tierra. Entonces, más que sea un egoísmo, es una parte de la cultura propia de ellos que lo identifica y que de cierta forma no se puede transar en esos puntos. Y no solamente pasa con los mapuches, pasa con la cultura de Rapa Nui, con diferentes culturas del mundo. Hay muy pocas culturas que, que no han sido intervenidas. En el Amazonas incluso, pueblos que son, digamos, como muy antiguos, son muy pocos los que no han tenido intervención externa. Entonces, ¿de qué forma en este mundo que es súper conectado, globalizado, se da espacio para que haya un sentido de pertenencia propio de cada comunidad? Porque no necesariamente todos estamos inmersos en un plano tan global, sino que puede uno tener su propia comunidad un poquito más pequeña. Ok, oye, bueno, bien interesante las reflexiones. Yo no puse el video por esto, pero se fue la conversación hacia allá y me parece súper interesante. Voy a tomar algunas de las cosas que ustedes han dicho para después hablar de un tema que yo quería plantear. La primera idea, mañana vamos a dedicarlo a eso, porque mañana lo que vamos a hacer en el primer bloque, yo les voy a contar un poco la lógica del sistema neoliberal, ¿vale? Y cómo eso condiciona la legitimación que hacemos de ciertas prácticas corporales y no de otras, ¿vale? Por ejemplo, pero eso lo vamos a ver mañana, pero algunas ideas generales. La primera es asumir que hoy día no existe, perdón, la primera es asumir, vamos a tomarlo así, que la persistencia o la continuación del modelo de desarrollo que tenemos, implica siempre la negación de un otro. Esa es la primera idea fuerte. Es decir, para que el sistema de desarrollo se siga manteniendo como está, necesitamos que algunos vivan siempre en situación de inferioridad. Vamos a tomar un ejemplo. Francia, Fer, tú que has vivido en Francia, Francia es el país, o uno de los países, que más se enorgullece de ser uno de los países que menos basura produce del mundo. ¿Vale? Y eso es muy interesante desde el punto de vista de los estudios que se hacen a nivel internacional para medir la cantidad de basura que se produce. Genial. Lo que no se dice es que para que Francia pueda mantener ese nivel bajo de producción de basura, la basura que produce se la manda a Haití. Entonces Haití aparece como uno de los países mayor productores de basura en el mundo. Y esto es interesante. ¿Por qué digo esto? Porque el modelo de desarrollo que tenemos implica sí o sí que haya gente que siempre pierde. Por eso nosotros, Chile, y mira que yo me siento chileno, pero no nací acá, por eso Chile lleva 40 años hablando de que está en vías de desarrollo. Nunca va a llegar al desarrollo. Es mentira. Porque para que Chile llegue al desarrollo, requiere que otros, está grabándose pero no importa, caguen en el desarrollo. ¿Profe? Entonces hay una relación de hegemonía y control que es idiosincrasia del modelo de desarrollo que tenemos. No es por nada que estamos viviendo la pandemia que estamos viviendo y que son los mismos los que estamos como estamos. ¿Vale? Entonces, al tiro, Eduardo, espérame, al tiro. Primera idea, el modelo de desarrollo requiere de esa lógica competitiva en las que unos ganan y otros pierden. Si todos ganáramos, para que todos ganáramos, estos que ganan deben perder un poquito para poder equiparar. Por eso hay propuestas interesantes que son incluso propuestas de decrecimiento. ¿Por qué? Por algo muy simple. Porque vivimos en un mundo finito, no infinito, finito.
Esto se puede acabar. De hecho, se va a acabar si seguimos así, no hay ninguna duda. A nosotros no nos pillará, pero les pillará a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, no sé, a quien sea. Entonces, es una cuestión material, física. El mundo es finito. No puede seguir a este ritmo de crecimiento siempre. ¿Vale? Entonces hay propuestas que son propuestas de decrecimiento. Tenemos que decrecer para poder mantener el equilibrio dinámico. El equilibrio dinámico. ¿Vale? Si eso no opera, hay gente que siempre va a ser sacrificada. Y bueno, ya sabemos quiénes son los que se sacrifican. Vean este análisis en toda la lógica de todo lo que ustedes hacen en vuestra vida diaria. ¿Vale? Piénsenlo así. Vamos a dejar a Eduardo y después continúo con la otra idea. Dale, Eduardo. Profe, yo creo bastante en el tema de conciliar el tema entre la ecología y el desarrollo y ver políticas que puedan servir para poder convivir con eso. Pero usted que lo plantea así con el tema del modelo neoliberal, no, yo miro para atrás para la historia y en toda la historia de la humanidad, o no sé en qué parte no ha sido así, siempre han habido algunos que han estado por sobre otros. Y siempre hay algunos que han tenido al desarrollo por encima de otros y han sido sacrificados otros en función de que otros puedan surgir. Entonces, ¿en qué momento nosotros podríamos decir, o sea, en que este fue el periodo en que nosotros fuimos capaces como seres humanos de lograr ese equilibrio y de lograr esa como armonía perfecta? Porque según yo, durante toda la historia de la humanidad siempre ha sido así. Ahora, el modelo neoliberal, si lo metemos con un modelo económico, obviamente a lo mejor es mucho más, ¿cómo podría decirlo? Mucho más destructivo. Pero no sé, yo me imagino los romanos, los persas, todos tenían un mismo sistema en el que algunos estaban por sobre otros y aprovechaban de los demás. Entonces, no sé cómo asociarlo a eso que usted llama de crecimiento, en el cual tenemos que todos estar en igualdad, si en la historia de la humanidad nunca hemos sido iguales. Ya. Creo yo, un pensamiento mío, no sé si... Ya, Eduardo, vamos a tomar algunas de las cosas que dice. Vale. ¿Puedo aportar ahí algo? Dale, Daniel. Lo que pasa es que yo creo que a lo largo de la historia siempre va a existir alguien que tenga más o menos. Yo creo que eso es difícil de controlar. Pero yo creo que lo que se puede cambiar o lo que se puede aportar es cómo se comporta ese que tiene más con el que tiene menos. Me refiero a, no porque tenga más voy a sentirme mejor que el que tiene menos y por lo tanto lo voy a pisotear. Sí, pero eso es conceptual, Daniel. O sea, me refiero a que en la práctica, el que tiene más siempre va a estar por sobre el que tiene menos. Va a tener más condiciones, va a tener más infraestructura, más posibilidades. Entonces, ¿cómo llegar a un equilibrio de eso si siempre, según lo que mi criterio, siempre ha mantenido esa como, o sea, hoy día le llamamos sistema neoliberal, como le queramos llamar, pero anteriormente, no sé, pues se llamaba polis y anteriormente se tenía otro nombre y prácticamente no diferenciaba mucho no sé cómo explicarlo. Porque ahí se habla de, por ejemplo, de Bolivia, ¿ya? De que Bolivia aceptó el tema del buen vivir dentro de su política y todo, pero no sé, habría que preguntarle a los bolivianos también si es que ellos sienten que están en un buen vivir, si viven bien, si viven con las expectativas que tienen. Entonces es como, no sé, me queda como todo muy en el aire en ese sentido. Ya, vamos, Eduardo, a retomar algunas cosas. Mañana vamos a profundizar en eso, pero vamos a retomar algunas cosas. Vamos a ver, hay un modelo civilizatorio, mañana lo voy a explicar un poquito más profundo, pero ya que se metieron, yo no me quería meter ahí, pero nos metemos. Hay un modelo civilizatorio que es el proyecto de la modernidad, ¿vale? El proyecto de la modernidad, supuestamente, para los que tienen una visión poco crítica de ese modelo, surge con la Revolución Francesa. No existió siempre, ¿vale? El proyecto civilizatorio de la modernidad está basado en 3 principios: igualdad, fraternidad y libertad, ¿vale? Revolución Francesa. Y después existe otra idea, que es la idea del capitalismo,
que surge principalmente con la revolución industrial. No existía antes. El capitalismo no existió siempre. La modernidad tampoco existió siempre. Para los menos críticos, la revolución francesa surge en Francia y el modelo capitalista surge en Inglaterra. Por allá, por el siglo XVII, XVIII, en ese franja horaria se va armando todo, ¿vale? Pero cuidado, porque esa es la historia tradicional que nos cuentan en el colegio. Pero modernidad y capitalismo surgen a la vez. Y no surgen en cualquier momento. Surgen en el año 1492, con la llegada de los europeos a tierras americanas. ¿Vale? Y es algo muy simple, es algo muy simple. Los chinos llegaron a América antes que los españoles y no armaron ningún imperio en América. Es decir, vinieron acá, vieron a los indígenas, los miraron, dirían lo que quisieron decir, se dieron la vuelta y se fueron. No invadieron y no cometieron un genocidio, ¿vale? Porque tenemos que ser sutiles en los desarrollos, en las explicaciones, porque si metemos a todo en el mismo saco, no podemos provocar ninguna transformación. Los chinos estuvieron acá antes y se dieron media vuelta y se fueron para China. Pero la historia que nos cuentan en el colegio dice que fue Cristóbal Colón el que llegó acá. Y claro, llegó, pero antes habían llegado otros. ¿Cuál es la diferencia? Que la llegada de Cristóbal Colón supuso instalar a sangre y fuego el proyecto civilizatorio de la modernidad y el proyecto económico del capitalismo. Tan basado en esa época, en el capitalismo de esa época, que no era neoliberal, era otro tipo de capitalismo, basado principalmente en la acumulación. El proyecto económico. Y el proyecto civilizatorio basado en la negación. Es decir, yo te voy a ti a enseñar a que tienes que ser libre, a que tienes que ser igual y a que tienes que ser fraterno. Pero a costa de aniquilarte si no estás de acuerdo conmigo. Entonces yo creo que hay una diferencia básica, y es que podemos tener diferentes proyectos civilizatorios, pero tenemos que acordar que el proyecto civilizatorio no se puede imponer a la gente conforme alguien considere que haya que hacerlo. Piensen en términos más recientes, no hay que irse tan lento. Piensen lo que ocurre en Brasil con Dilma Rousseff. La echan del gobierno. Y la echan del gobierno en nombre de la democracia. Es decir, le dijeron, usted está siendo poco democrática y nosotros le vamos a imponer ahora qué es lo que es ser democrático. Pensemos en Bolivia, tú que citaste a Bolivia. Pensemos en Bolivia que está ocurriendo. Pensemos lo que está ocurriendo ahora. Uno podrá estar de acuerdo o en desacuerdo, yo no estoy entrando en esa hora, pero echaron al presidente. ¿En nombre de qué? De la democracia. Y pensemos, el caso más conflictivo, pensemos en Venezuela. No estoy defendiendo a Venezuela, pero pensemos en Venezuela. Lo que se está haciendo en Venezuela. Lo que se está haciendo en Venezuela es volver a intentar instalar un modelo de desarrollo determinado, ¿vale? Y esto es interesante porque esto parece una tontera, pero a nosotros nos va a influir mucho en los próximos años. ¿Por qué? Porque piensan en el concepto de geopolítica internacional. Estamos hablando en términos macro. Lo que está ocurriendo a nivel internacional es que Norteamérica, principalmente Estados Unidos, ha perdido la hegemonía a nivel internacional. Estados Unidos no tiene el poder que tenía. Por más que nos digan es mentira. ¿Por qué? Porque toda la deuda norteamericana, principalmente estadounidense, se la tiene comprada China. Por lo tanto, Estados Unidos depende de China. Entonces, el poder ahora se va hacia China. Y esto para nosotros es un peligro. ¿Por qué es un peligro? Porque Estados Unidos lo que tiene que hacer para seguir manteniendo su hegemonía es cargarse a unos cuantos. ¿Y a quién se va a cargar? A los que tiene cerquita. Y entonces a nosotros nos pilla muy de cerca, porque es un peligro a nivel internacional. Entonces, es verdad, Eduardo, que a lo largo de la historia de la humanidad siempre han existido desigualdades. Está bien. Pero una cosa es que existan desigualdades y otra cosa es que en nombre de un proyecto civilizatorio se aniquile al que piensa diferente. Eso no siempre ha ocurrido. De hecho, piensen cómo llegan los negros acá. Aquí no había negros.
Aquí no había negros. Los negros vienen de África. Y miren por qué llegan. Yo a lo mejor me estoy volando y me estoy yendo para otro lado, pero no importa. Llegan porque hay una discusión entre dos curas españoles en Salamanca. Ginés de Sepúlveda, ahí se me fue, Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas. Bartolomé de las Casas era un cura jesuita que cuando llega a América empieza a darse cuenta que la gente que había acá era indígena, pero era un ser humano, con otras costumbres, con otra religión, con otra forma de pensar, etc. Y Ginés de Sepúlveda decía que esas personas no eran humanos, que eran salvajes, eran animales. Entonces hay una discusión entre ellos, una discusión en las Cortes españolas, para defender Bartolomé de las Casas la humanidad de los indígenas y Luis de Sepúlveda la no humanidad. ¿Por qué estaban en esa discusión? Y eso es muy interesante. No estaban por buena onda, sino estaban porque si ganaba la opción que no eran humanos, se les podía esclavizar. Y si ganaba la opción de que eran humanos, no se podía esclavizar, porque a los humanos no se les puede esclavizar, solo a los animales. Entonces, como en un primer momento ganó Bartolomé de las Casas, es decir, ganó aquel en la discusión que decía que si eran humanos, había que buscar a alguien a quien se pudiera esclavizar. ¿Y a quién se trajeron? Desde el sur de España se trajeron a los africanos. Y por eso llegan los negros a América. Entonces, a partir del proyecto civilizatorio de la modernidad que se instala en Sudamérica en el 1492, se empieza a tratar a algunas personas como no seres humanos. Porque no es lo mismo tratar a alguien como no ser humano a cometer un acto injusto, ¿vale? El que sea. No es lo mismo. Entonces, tenemos que ser sutiles en la explicación para decir, sí, efectivamente, a lo largo de la historia siempre ha habido actos de violencia, ¿vale? Porque los seres humanos nos podemos relacionar de diferentes maneras, pero de ahí a tratar a otros, de aniquilar a otros en nombre de un proyecto que yo considero que es el que se tiene que hegemonizar a lo largo de todo el mundo, hay una diferencia muy grande. Pero ¿cuál es el problema que tenemos? Que todavía no salimos de ese proyecto civilizatorio de la modernidad. ¿Por qué? Porque no tenemos proyecto propio. Tanto es así que el conocimiento milenario de nuestras culturas indígenas no es validado por la ciencia. Sin embargo, la ciencia se roba los conocimientos para decir que son ellos los que crearon eso. Pensemos lo que quieran, ¿eh? Pensemos lo que quieran en todos los medicamentos. ¿De dónde vienen gran parte de los medicamentos que hoy día usamos? Muchos de ellos vienen de sustancias que los propios indígenas conocían como positivas para ciertas cosas. Entonces, eso se llama, en el modelo de desarrollo, se llama extractivismo epistemológico, porque el extractivismo de los recursos naturales existe. Nuestro litio se lo llevan, nuestro cobre se lo llevan, etc. Ya, está bien. Pero no solo existe ese extractivismo, también existe el extractivismo epistemológico, que es robarle el conocimiento a ciertas comunidades y darlo a conocer como propio. ¿Vale? Entonces, yo creo que es muy importante. ¿Por qué? Por eso le hace la pregunta a Fer. Fer, ¿a ti que te gusta esto del trueque? ¿Cómo es posible que tú no hayas escuchado hablar? Y es muy interesante y es muy fácil de explicar. Es porque la ciencia occidental se apodera de todo el conocimiento y lo muestra como propio. Y eso se llama extractivismo. ¿Vale? Eso se llama extractivismo. Profe. Sí, un momentito, déjame, Alfredo, terminar, ya se me desordené. Extractivismo. Ya, al tiro, Alfredo. ¿Y por qué es importante? Porque los conocimientos no son abstracciones, sino son propios de una lógica cultural. Y voy a poner un ejemplo muy básico. Nosotros nos reímos, nosotros, yo no, pero algunas personas de esta cultura occidental se ríen de los ritos de los pueblos originarios. ¿Sí? Se ríen. Y dicen, mira, están ahí bailando alrededor de un árbol. Esta gente que es rara. Sin embargo, no se ríen de los vecinos cuando van a misa. Y es exactamente lo mismo, es meterse en lugar a intentar conectarse con un ser que no conozco físicamente, que no tengo una relación, y
Pero entonces, nos reímos de ese y no nos reímos de nosotros. ¿Cuál es el problema? El problema es que todo conocimiento se ancla en una cultura. Se ancla en una cultura. Y entonces, cuando tú le quitas la cultura, ese conocimiento pierde sentido. Y lo voy a poner en ejemplo muy básico. La coca ha sido usada desde siglos atrás por comunidades originarias y no hay ningún fallecido por consumo de cocaína en los pueblos altiplánicos. ¿Por qué? Porque esa coca tiene un uso ritual, tiene una lógica cultural que, miren, le da sentido a esa sustancia. La sociedad occidental le quita el sentido e instala la coca en la sociedad occidental y además la elabora y la relabora desde otros principios. Y entonces viene el problema del consumo y el problema del narcotráfico a nivel mundial. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros comprendamos cómo funciona nuestra cultura? Porque la comprensión de cómo funciona nuestra cultura occidental es la que nos puede dar paso a intentar generar algún tipo de transformaciones. Porque si algo tenemos nosotros es que no somos coherentes. Y como no somos coherentes, perdemos sentido. Cuando digo coherente no digo bueno ni malo, digo coherente. Entonces nosotros decimos, vivimos en la sociedad del bienestar, vivimos en la sociedad del desarrollo, queremos la felicidad para la gente, queremos la igualdad, pero lo que observamos todos los días es todo lo contrario. Entonces vivimos, nuestros niños, yo pienso en mis hijos, viven en un mundo esquizofrénico, porque por un lado el papá le está diciendo blanco, y cuando salen a la calle se encuentran negros. Es lo mismo que ustedes, digo ustedes como profe, dicen de los colegios. Dice, bueno, pero es que nosotros le decimos a los niños esto, esto y esto, y cuando llegan a las casas viven otra cosa. Efectivamente, porque estamos llenos de discurso individual y lo que necesitamos es darle coherencia a una forma que acordemos con la que queremos vivir. Pero aquí hay otro problema, ya me callo, Alfredo. El problema tiene que ver con, ustedes lo plantearon, que para llegar a acuerdos, ahí Esteban dijo algo, para llegar a acuerdos, es decir, el diálogo solo es posible si es que hay condiciones de igualdad. Entonces, claro, yo entiendo lo que Esteban plantea, pero si yo soy de un pueblo que he sido masacrado históricamente, tenemos que ahora equiparar la situación para que podamos dialogar, porque si no el diálogo no es posible. Imagínense que yo ahora me ponga a dialogar y yo cometo un acto, que lo cometen muchos profesores, desgraciadamente, un acto injusto, que es usar el poder que me otorga mi rol como profesor para intentar dominar a otro. Y entonces alguien me dice, profe, usted está volado porque está hablando puras cabezas de pescado. Y yo le digo, mira, o te callo o te suspendo, o te repruebo. Y entonces, y alguien dice, bueno, me da igual. No, no te da igual. Porque si te repruebo tienes que volver a pagar el módulo. Y no es poca plata. Y entonces, a través de ese mecanismo de manipulación, no estamos dialogando, te estoy imponiendo. Entonces, para dialogar, y ese es otro principio central del ámbito educativo, para dialogar con nuestros estudiantes, necesitamos confianza y necesitamos condiciones de igualdad. Si no, no hay diálogo. Si no, lo que hay es jugar a que dialogamos. Y eso es muy complejo. Es que me emociono. Ya, Alfredo, dale, disculpa. No, ya se nos fue la idea. Pues. Sigamos. Alfredo, dale. ¿No? No, sigamos, profesor. Ya, vale. Disculpa entonces. Bueno, entonces hay un tema acá, que mañana lo podemos ver, que efectivamente tiene que ver con la colonización. Pero hablemos ahora de la colonización epistemológica. Pregunto yo a ustedes, ¿cuáles son los modelos de educación física que ustedes llevan a la práctica? O mejor dicho, ¿cuáles son vuestros referentes? ¿Cuáles son vuestros referentes teóricos y prácticos de la educación física? Delegado uno. Claro, el de ustedes, pues el de ustedes. ¿Cuáles son los grandes referentes que ustedes tienen? Y dicen, mira, hacia allá tenemos que ir. El delegado del curso. Yo tengo uno que es delegado, que habla como de los ¿cómo se llama? De los estilos de enseñanza. Estilos de enseñanza, eso. Delgado Noguera, Universidad de Granada. Ya, perfecto. Estilos de enseñanza, que es una reactualización del famoso libro de Muska Moston sobre los estilos de enseñanza. Ya, perfecto. Sí, el modelo antiguo, sí. Delgado Noguera. ¿Alguien más? Otro referente. Díganme uno cada uno.
Bueno, clases pasadas se tomó la idea, no es que quizás sea mi referente, pero el estilo o tipo de enseñanza Montessori que se basa en otros principios, Ya, perfecto. creo que tienen que ver con el amor, con el equilibrio, no me acuerdo. Ya, Montessori, perfecto. Dejémoslo como mirada pedagógica amplia. Intentemos irnos a la educación física. Referentes de la educación física, de la actividad física, de la salud. ¿Cuáles son? Dejemos Montessori para el ámbito pedagógico. Manuel Sergio, motricidad humana. ¿Quién habló? Jairo. Jairo, perfecto, ya. Pregunta. Eduardo, ¿conoce a Manuel Sergio? Eduardo, No escuché, dígame. ¿conoces a Manuel Sergio? Tengo que haberlo leído, pero no No te acuerdas. recuerdo de él. Esteban, ¿lo conoces tú? No, no lo conozco. Ya. Fer, ¿lo conoces? No. Benjamín, ¿tú lo ubicas? Ya. Dejémosla ahí. Yo lo dejé entre paréntesis a Manuel Sergio. Esteban, dime un referente. Alexis Sánchez. Ya, no me jodas, ¿en serio? ¿En No, serio? pero es que, no, porque la parte como de educacional no Bueno, manejo ningún o de la actividad referente. física, del ámbito que tú te desempeñes, da igual, de cualquiera. Que esté ligado a nuestro ámbito profesional. ¿Tienes alguno o no? ¿Soy yo? Me baso como en la experiencia propia, ¿no? Vale, ¿Se escucha? perfecto. Experiencia propia, ya. Vale. María Francisca ya dijo uno, ligado al ámbito general. Fer, un referente. La verdad es que No, no importa, no importa. No piensen que yo estoy acá poniendo a la gente en situación incómoda, por favor. Lo que quiero es jugar con cuáles son nuestros referentes, ¿eh? No, por favor, no se molesten por esto, ¿eh? Adrián. Profe, ¿puedo decir uno ahí? Diga, Felipe. Albert Batalla, habilidades motrices fáciles. Albert Batalla. ¿Este es catalán? Sí. Sí, perfecto. No lo conozco, pero a algo me suena. Gracias, Felipe. Hay Adrián. otra que es de apellido Lechuga. Puta, Lechuga, ese sí que no lo conozco. Sí, el O Eduardo Domingo Larracha. Blázquez Sánchez. Bueno, ¿Cómo? Blázquez. Blázquez, ya, Domingo Blázquez. Ya, Domingo Blázquez. Perfecto. Adrián, ¿tienes alguno por ahí? No, profe, es que No es importa. muy malo para los nombres y sería lo mismo que el que dijo. Perfecto, no importa. Nicolás, ¿tienes alguno? No, la verdad es que yo siento que tengo una salsa de mezcla de todo. Ya, diga uno que a usted le llama la atención. Es que en verdad no tengo un referente, sino que dependiendo de la situación, el modelo, lo que yo necesito, a las necesidades de los alumnos. Entonces, como que no es un modelo fijo lo que sigo. Vale, perfecto. Benjamín. Profe, también se me ocurre como Humberto Maturana, pero igual son como de educación. Sí, no son más generales, por eso, quedémonos con el ámbito concreto de la educación física. Benjamín, ¿algo? No se me ocurre en este minuto. Vale, no hay problema. Jorge. ¿Profe? ¿Quién me habla? Sí, yo, Fer. No, profe, no se me ocurre ninguna. Vale, Fer, dime. Es que incluso yo le iba a decir así como alguien que fue significativo en mi formación en la pontificia, pero ¿Ya? no así como le iba a decir a la profe Marcela Rompentien. Perfecto. Pero para mí ella es como un referente en la educación física. Perfecto, gracias. Te pasaste. Moraima, ¿tienes alguien? Sí, pero yo trabajo en el área de las embarazadas, profe, ¿Ya? y tengo un referente, o sea, tengo como dos referentes. Una se llama Karina Niza Karina y Niza. Lidia Romero, que es de España. ¿Y, No sé si ¿Y Karina de dónde es? es argentina, pero también trabaja en España. Vale, Y hace España. unos cursos también acá en Chile y en varias partes. Vale, perfecto. Te pasaste, Moraima. ¿Alguien más quiere decir algo? No. Yo. ¿Quién?
Bueno, para los deportes individuales, el modelo ludotécnico, que es de Alfonso Valero, parece. ¿Alfonso cuánto? Valero. Valero, ¿de dónde es? Ay, no tengo idea. Ya, a ver, lo voy a buscar rápidamente. Oye, ¿quién tiene el micrófono abierto? Apaga el micrófono. Lo siento. Profe, ¿Qué yo, fiesta tienes ahí? a mí me pasa un poco parecido a lo de la FED, en el sentido de que, por ejemplo, a mí en la U me marcó harto en mi formación, en la parte de actividad física, de contacto con la naturaleza, y todo ese ámbito que yo he desarrollado harto en los colegios, el trabajo que yo realicé con Jorge Galvez, ¿ya? Ya, Pero en el caso, por ejemplo, de la área específica donde yo estoy trabajando, que es psicomotricidad, Bernard Couturier es como, perfecto. Couturier, Lapierre, son como los referentes en los cuales yo por lo menos me basaba en la psicomotricidad relacional. Perfecto, vale. Mira, esto era solo para un ejemplo muy básico, muy básico. Hay dos cosas interesantes. Uno es que los referentes han ido perdiendo fuerza y eso ya nos dice algo, ¿vale? A diferencia de los que somos viejitos, ¿vale? Que estudiamos con nuestros grandes referentes, que queríamos ser como ellos, aunque después cuando los conocíamos nos dimos cuenta que eran unos sinvergüenza, pero los teníamos como modelo, los teníamos como proyecto, ¿vale? Que eso es interesante. Los teníamos como guía, los teníamos como orientación, los teníamos como camino a seguir. No estoy queriendo decir que eso esté bien. Bueno, sí, yo creo que está bien. No estoy queriendo decir que esos referentes sean buenos, pero teníamos un proyecto, ¿vale? Por un lado. Entonces hay una idea que es importante, que nunca me había pasado, pero me llama mucho la atención, que es la pérdida de referentes. Eso es interesante. Pero lo otro más interesante, vamos a excluir los que dijo María Francisca, porque son del ámbito pedagógico más general, que prácticamente, no todos, pero prácticamente todos los referentes que han dicho son del ámbito español y algunos del ámbito europeo. Y eso se llama colonización epistemológica. Y que tiene que ver con la imposibilidad de un proyecto de desarrollo propio a nivel país. Siempre hay alguien que nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer, pero no analizamos el contexto donde fue producido ese conocimiento. Y yo, que soy español, aunque ya no se me note, y nací allá, les puedo decir que España es harto diferente al contexto chileno. No estoy diciendo mejor, pero harto diferente. Por ejemplo, salud gratuita. Por ejemplo, educación pública gratuita y de calidad. Y por ejemplo, tiempo de ocio. Mira, tanto es así que es interesante. Yo en la universidad como alumno almorzaba con cerveza. Porque la cerveza es un elemento de consumo diario y es parte del tiempo de ocio sin necesidad de curarse. ¿Vale? Una cerveza para comer. Yo llegué a Chile y cuando fui a la universidad pedí una cerveza y casi me matan. ¿Vale? Porque eso no podía ser. Entonces, las diferencias culturales son muy grandes. Pero ¿qué ocurre? Que el modelo de ciencia tradicional trabaja con generalizaciones y esconde todas las diferencias culturales. Entonces creemos que el modelo australiano va a funcionar acá, que el modelo francés va a funcionar acá, que el modelo español va a funcionar acá. Y lo que nos encontramos es que ningún modelo funciona en otro lugar. Pueden funcionar algunos principios, pero lo que funciona son los modelos que se construyen desde las propias realidades particulares. Entonces necesitamos, como profesores de educación física, al menos bajo el modelo sociocrítico, necesitamos pensarnos. Eso no significa no leer a Domingo Blázquez, no significa no leer a Couturier, no, hay que leerlos. Pero hay que leerlos y traducirlos. Porque Domingo Blázquez, con todo mi respeto, lleva 20 años hablando de evaluación formativa en educación física, pero hay que venir acá a Chile y trabajar con el profesorado de educación física con unas condiciones laborales que no son las condiciones laborales donde él pensó la evaluación formativa. Entonces, como estamos todavía, este es el término, colonizado epistemológicamente, no tenemos un proyecto propio
para el área de educación física. Y les voy a contar parte de la historia de la educación física en Chile. En los años 90 se introdujo con mucha fuerza el modelo de la motricidad humana, que citó por ahí, ¿quién fue? Perdón, ¿quién fue? Jairo, que citó Jairo, con su mayor referente, un portugués que se llama Manuel Sergio, y con un desarrollo muy amplio en el contexto brasileño y en el contexto colombiano. Se introdujo con mucha fuerza en Chile, mucha fuerza, con un profesor que ustedes o han tenido o van a tener, no sé, es Sergio Toro. ¿Lo ubican? Sergio Toro, que además fue estudiante de la Católica de Valparaíso, ¿vale? Se introdujo con mucha fuerza el modelo de la motricidad humana. Tanto así que hoy día todos los planes de estudio de las carreras de educación física en el país, por algún lado, tienen el nombre de motricidad humana. Aunque el 90% de la gente no cacha que eso es la motricidad humana, pero le llaman motricidad humana, ¿vale? Entonces, entró con mucha fuerza, pero desgraciadamente, digo yo desgraciadamente, otros dirán afortunadamente, el contexto español vino con mucha fuerza a instalar el modelo actividad física y salud y a instalar el modelo del paper científico, que es lo que todavía estamos. ¿Y en qué estamos? En una actividad que la gente llama científica, pero no es científica, sino que es producir paper al por mayor. ¿Vale? Yo cuando paso por el mayorista 10, siempre pienso, digo, yo debería poner algo así para paper. ¿Vale? Una empresa con 6 o 7 y producir. Y hay una diferencia entre producir paper y hacer ciencia. Porque el paper solo es la última parte de la ciencia, que es la comunicación de la ciencia. Yo produzco, hago el paper para comunicar la ciencia. Por eso, cuando uno ve los grandes científicos a nivel mundial, estoy pensando, tú que citaste a Humberto Maturana, María Francisca, Humberto Maturana lleva toda su vida, tiene 90, 91 años, no sé cuántos tiene, muchísimos años, lleva toda su vida investigando lo mismo, toda su vida, no ha cambiado nada. Pero lo que ha hecho es cambiar el nivel de complejidad con el que se acerca al fenómeno que está investigando. Hoy día en Chile, el 90% de los profes de educación física que investigan cambian de problemas de investigación como cambian de calzoncillo, porque no están preocupados por la ciencia, están preocupados por el paper. Y eso, en términos del modelo sociocrítico, se llama colonización epistemológica. Es decir, yo no analizo problemas de mi contexto, yo no investigo junto a las comunidades educativas, yo investigo para mi beneficio propio y para mi propio estatus profesional. ¿Vale? Y eso es un tema que tendríamos que conversar como disciplina, porque si no, lo más probable es que vayamos directamente hacia, ¿cómo llamarlo?, hacia nuestra debacle. ¿Por qué? Porque lo que hemos hecho es medicalizar aún más la investigación en el área de la actividad física y la salud. Cada vez nos acercamos más al mundo médico. Nos acercamos más, ahí están los colegas kinesiólogos, ¿no? A la kinesiología, a la medicina, a la fisiología, a la psicología, pero no nos acercamos a la sociología, porque la sociología es la que está construyendo una mirada crítica sobre este fenómeno de producción de conocimiento. Entonces, me fui para otro lado, mañana vamos a retomar algunas cosas, pero es importante, solo una idea solo. Necesitamos referente, primera cosa. Necesitamos leer, no el paper, necesitamos leer a los clásicos, por un lado. Y por otro lado, necesitamos pensarnos. Necesitamos producir conocimiento desde nuestras propias realidades. Necesitamos escuchar a nuestros colegas, no tanto a los profes universitarios. Necesitamos escuchar a los profes de las escuelas. Porque ahí hay un conocimiento que se está perdiendo. O, que es lo más grave, se está haciendo extractivismo epistemológico. Los profesores de la universidad vamos a los colegios a robarle el conocimiento a los profes y después lo publicamos a nombre propio. Pero se nos olvida que los que están generando conocimiento son los profesores y las profesoras que están día a día en las comunidades educativas. Y bueno, entonces retomo algo del video. Idea, tenemos que pensar si vamos a cambiar el modelo de desarrollo.
Y para eso la primera idea que tenemos que pensar es que el modelo actual que tenemos requiere de que siempre haya gente que pierda. Y eso es lo maravilloso, digo lo maravilloso entre comillas, del modelo competitivo. Sí, el modelo competitivo siempre requiere que alguien pierda. Si no, no hay competición. Y eso es el deporte en esencia. Es el deporte en esencia. Yo no estoy diciendo que sea malo. Estoy diciendo que es el deporte en esencia. Si no hay competición, no hay deporte. Hay otra cosa. Por lo tanto, un primer elemento a partir de esto es pensar en una educación física que se aleje del modelo competitivo y se acerque al modelo cooperativo. ¿Por qué? Porque recuerden el video, dice aprender a interrelacionarse. Y en esa interrelación, cuando es una interrelación en igualdad de condiciones, no es una interrelación basada en la competencia. Es una interrelación basada en la cooperación. ¿Vale? Otro elemento que el video plantea que es muy interesante para pensarnos como profesores de educación física es que nosotros, y eso es consecuencia del modelo civilizatorio, nosotros hemos creado un ideal que creemos que es posible alcanzar. Y no asumimos que la vida humana está llena de contradicciones. Llena. Entonces decimos, el modelo ideal es este, y si no ocurre esto, todo lo demás es malo. No, no. Vivimos en múltiples contradicciones. Todos los que hemos trabajado en escuela sabemos, todos sabemos, que hemos cometido actos que no debiéramos haber cometido. Lo que pasa es que no lo decimos. Pero hemos hecho cosas inadecuadas. Nos hemos equivocado. A pesar de saber que no debiéramos haber hecho esas cosas. ¿Y por qué? Simplemente porque somos humanos. Entonces el problema no es equivocarse. El problema es asumir que ese error siempre va a existir y que desde ese error es posible construir una alternativa. ¿Vale? Y el cuarto elemento es el elemento de la complementariedad, ¿vale? Que está relacionado con el tema de la cooperación. Porque el modelo que tenemos, el modelo de desarrollo, no está basado en el complemento, lo que está basado en la aniquilación de todo aquel que se oponga a lo que yo quiero realizar. Piensen en algo. En educación física ha pasado algo bien interesante, que es que históricamente nunca nos hemos puesto a conversar los profesores de las diferentes perspectivas. Y lo que ha hecho la educación física es añadir perspectivas. Entonces, están los profesores de educación física que son muy deportivos, muy deportivizados, todo el día deporte, por un lado. Después entró en el currículum el tema de la recreación, el ocio, el tiempo libre, actividades en contacto con la naturaleza. Otro modelo. Entró y se quedó, pero junto al deporte. Después entró la expresión corporal. Entró y no cambió nada, solo se incluyó otra perspectiva más. Entonces nos pasa algo muy raro, que es que todas las perspectivas están juntas. Y si eso es así, es porque no tenemos claro un proyecto que le dé sentido a todos esos contenidos diversos. Porque ustedes no me dirán, yo creo que compartirán conmigo que es muy contradictorio un modelo deportivo basado en la competencia acérrima y el modelo de la expresión corporal basada en la vivencia del cuerpo, por ejemplo. Son muy raros de unir. No digo que no se pueda, pero son muy extraños. ¿Vale? Entonces, nosotros como disciplina, en lugar de construir un modelo, hemos ido sumando a gente diferente. Y eso puede ser interesante, pero tendríamos que darle un sentido, no único, pero un sentido o una línea que le dé sentido a nuestro quehacer. ¿Se entiende eso o no? ¿Sí? Ya, me callo porque soy muy pesado. ¿Quién quiere? A partir de las cosas que he dicho. Yo, profe. Dale, María Francisca. Dos cosas. La primera es que cuando nos preguntaba por los referentes, pensaba que, por ejemplo, nos está preguntando a nosotros, pero si usted le pregunta, no sé, pues a un argentino o a los argentinos, la respuesta va a ser casi que Maradona y de ahí todos los demás o algo así. Pero depende también de la cultura, entonces yo pensaba que en qué grado la cultura, la cultura está súper expuesta a todo esto y va agarrándose de esto. Por eso lo que decían los mismos papers, porque todo lo que, no sé, lo de México para arriba es bacán y de México para abajo es espantoso.
Y eso es lo primero que reflexioné. Y lo segundo, perdón que lo diga, si no le interesa, profesor, usted ser miembro representante de la Asamblea Constituyente. No, me encantaría, pero no me da para tanto la cosa. Porque ha sido uno de los temas que me ha preocupado ahora que probablemente se puedan elegir por distrito y todo eso. Por ejemplo, mi hermana está interesada en serlo y yo estoy juntándole una serie de material que tiene que ver con todo esto que nos interesa. Ella es abogada, es de otro rubro, pero para que al menos lo lea y lo entienda, para que lo pueda representar de alguna forma. Sí. Bueno, eso, profe. Excelente, no, interesante. Hay dos cosas interesantes. Una, bueno, lo que tú decías, que lo de México para arriba y lo de México hacia abajo, claro, yo creo que es algo que debiéramos pensarnos, porque efectivamente la ciencia construida en contextos más parecidos a los nuestros debería tener mucho mayor valor en términos de permitirnos comprender realidades similares a las nuestras. Sin embargo, efectivamente, como tú dices, María Francisca, eso no ocurre. Hemos pasado de tener como referente Europa, ahora tenemos referente Estados Unidos a Australia, que son nuestros dos grandes referentes en la educación física en estos momentos. Y lógicamente hay que estudiarlo, pero también hay mucha producción llamada de segundo nivel, que no lo es, en el contexto latinoamericano, que debiera ayudarnos, ¿vale? Eso es una cosa. Y lo otro, en relación a lo que estás hablando de tu hermana, que es muy interesante, que también tiene que ver con esta lógica de los diferentes estatus profesionales, ¿no? Yo siempre he dicho que los abogados debieran estar al servicio de nosotros, ¿vale? ¿A qué me refiero? Que los abogados debieran traducir aquellos elementos que la ciudadanía pone en el debate público. Y para eso hay que hacer una diferenciación radical entre dignidad y ley. ¿Sí? El proyecto civilizatorio de la modernidad lo centra todo en lo legal. Y hay cosas que son legales, pero no son justas ni dignas. ¿Sí? Entonces, ese es otro elemento que nosotros debiéramos abordar desde el punto de vista educativo. ¿Qué tantas cosas hacemos que son legales hacer, pero no son dignas? O no generan dignidad en nuestros estudiantes o en nosotros mismos. Por ejemplo, es legal en este país que los profesores de educación física puedan estar, ustedes me corrigen si me equivoco, pueden estar con grupos de 40 estudiantes 35 horas presencial a la semana. ¿Eso es legal o no? Sí. Y no es digno. Así no se puede trabajar. No se puede trabajar. No se puede trabajar bien. Es decir, no se puede hacer un trabajo en condiciones. No se puede hacer un trabajo en condiciones. Entonces, esa diferenciación que viene, o esa confusión que viene del mismo proyecto civilizatorio de la modernidad, de equiparar ley y dignidad como ley y justicia como dos cosas que son sinónimos. Y no lo son. Entonces, esas cosas también tenemos que tenerlas claras para poder generar una discusión con nuestros colegas. ¿Vale? Gracias, María Francisca. ¿Quién más quiere por ahí participar? No, yo me quedo con lo que habló de que en verdad más que basarse tanto como en modelos impuestos, es siempre necesario, como en estas mini comunidades, que en este caso sería la escuela, ir generando modelos internos. Que ya hablando de lo legal, como estábamos hablando recién, hay proyectos internos de cada escuela que es representativo por escuela, que cada uno lo puede presentar como ellos quieran. Y como profesor tenemos que ser parte de esa misma como generación de ese modelo interno, que queremos generar cambios por lo menos en esa comunidad. Perfecto. Ahí yo creo que hay un elemento básico, Benjamín. Yo le iba a hacer una presentación, pero ya por la hora yo creo que la voy a hacer mañana. Hay un elemento que es básico, que es asumir que la escuela como institución ya no da para más desde la lógica de las disciplinas. Es decir, la escuela se equivocó, la escuela como institución se equivocó cuando empezó a trabajar separando las áreas disciplinarias. Por eso hay colegios en muchos lugares del mundo donde ya no hay asignaturas, sino lo que hay son proyectos. Yo creo que eso es básico. Es decir, la educación física por sí sola no puede hacer nada. La matemática tampoco. Sí. Ahí dentro de, bueno, que lo hemos conversado con algunos colegas, yo siempre comento lo mismo, que tengo la suerte de trabajar en una escuela de anticipación. Y me hemos planteado mucho hace años ya el tema de la evaluación solo formativa y eliminar un poquito la evaluación calificativa en este caso, de calificar al estudiante. Y creemos que dentro de la pandemia, igual en este aspecto nos favoreció un poquito, porque
también nos permitió jugar un poquito con lo que son las ADP, que son en base a proyectos, y que nos sirve mucho para articular. Ha sido súper complejo por implementarlo ahora en pandemia y tener esta interacción con los estudiantes, y ha sido súper desgastante para profes jefes principalmente, pero aún así el momento de pandemia como que abre esa puerta quizás para poder abordar ese tipo de educación y quizás eliminar un poquito el contenido que de repente está de más. Entonces, igual es como de repente poder aprovechar un poquito de la situación y demostrar eso también. Perfecto. Cristian, muchas gracias. Yo comparto contigo que este momento puede convertirse, no creo que de suyo lo sea, pero puede convertirse en un momento para repensar todo lo que estamos haciendo. Yo creo que eso es importante, porque las crisis nos llevan a eso, ¿no? Entonces, ojalá que esto sirva para pensarnos como disciplina y para pensarnos como escuela. Ojalá que así sea. Y lo otro que tú lo planteas, algunos, y yo incorporo otro, mañana cuando veamos la propuesta lo pueden ir visualizando. Hay 3 elementos que son importantes en estas propuestas de, llamémosla de innovación, por llamarlo de alguna manera. Una es la articulación, que tú estás planteando. La articulación entre diferentes elementos. La articulación entre los miembros de la comunidad, por ejemplo. La articulación entre las diferentes edades, los diferentes cursos. Y la articulación, que en términos disciplinares podemos llamar interdisciplina. Es decir, yo creo que eso es básico. Si los profesores de educación física somos capaces de generar proyectos donde trabajemos con lenguaje, con historia y con matemáticas, otra escuela estamos construyendo. De lo contrario, vamos a seguir 40 años más diciendo que la obesidad es el problema, después será otro problema, y volvemos a lo mismo. Disculpa, Eduardo. A mí, por mi experiencia en eso de la interdisciplinaridad, de hacer cosas en conjunto, de generar proyectos, es complejo porque de partida otras asignaturas no les cuesta un poco ver la parte de ganancia de trabajar, por ejemplo, con otras asignaturas. Por ejemplo, historia, no sé, lenguaje, que se puede trabajar con educación física en un montón de cosas, pero porque hay una reticencia de ciertas áreas de desarrollo al pensar que educación física tiene menos valor cognitivo, tiene menos peso. Y a mí particularmente, yo tuve varias experiencias negativas con eso, al tratar de generar una asociatividad con otros colegas, precisamente porque, no sé, una vez me pasó en historia que yo le decía, vamos a ver geografía y vamos al cerro, veamos lo que hay, qué sé yo, y me mandaron literalmente a la punta del cerro. Entonces... A un buen lugar para poder ir a ver la vegetación, la fauna. Claro, me mandaron solo allá. Entonces, es complicado porque no depende solamente de un factor. Hay mucho que romper, hay mucho que picar para poder llegar a tener una escuela de ese tipo. Entonces, yo digo siempre que tengo la suerte quizás de trabajar así, porque como que el entorno educativo en ese aspecto. Entonces, claramente nosotros de repente nos vamos a alguna charla o cosas así, y algunas veces nos sentimos casi como bichos raros porque a nosotros no nos pasan esas realidades que quizás pasan en otros lados. Y en ese sentido sí es cierto, pues el resto sí es más cerrado en el tema de que la actividad física es muy importante. Claro. Ya, oye, tomemos algo que plantea Eduardo, que es básico. Estoy de acuerdo totalmente contigo, Eduardo, totalmente que no es fácil, pero que es bueno, porque si hubiéramos estudiado esto para poder hacer todo lo que queremos en el momento que nos da la gana, como lo queramos hacer, entonces esto no sería una profesión, sería una ejecución técnica de ciertas cosas. Claro que es difícil, pero no es imposible, y ahí hay que comprender ciertas cosas, Eduardo. Uno, las comunidades no se conforman en función de ciertos principios. Las comunidades se constituyen en comunidades porque son comunidades afectivas, afectos, ese concepto que a la ciencia no le gusta mucho. Es decir, ¿tú con quién te vas a juntar, Eduardo? ¿Con quién te vas a ir a carretear? ¿Te vas a ir con el vecino al cual odias? No. Te vas a ir a carretear con alguien al que le tienes, a tu amigo, efectivamente. Entonces, las transformaciones sociales pequeñas y grandes también, pero pequeñas, empiezan
porque hay 2 personas o 3 personas que sienten cierta relación afectiva, es decir, ciertos principios que comparten, ciertas relaciones que encuentran como positivas, ciertas perspectivas que les parecen interesantes, y desde ahí empieza el cambio. Yo no me junto con mi enemigo, yo me junto con mi amigo. Y desde ahí empezamos la transformación. No desde grandes proyectos que uno dice, ahora vamos a cambiar toda la educación de Chile. No, eso se lo vamos a dejar a las políticas públicas. Pero Sí, mi sí, está centro, bien, pero espérate, profesionalmente... espérate, Eduardo. Pero cuando yo quiero hacer innovación, la innovación se piensa, se planifica y se ejecuta. ¿A qué me refiero? ¿En qué se están convirtiendo las planificaciones en los centros educativos? En la universidad también. Se están convirtiendo en la manera de mostrarle al que tiene el poder lo que yo voy a hacer para que él me pueda controlar. La planificación ha perdido todo sentido. ¿Para qué se hace la planificación? Para pensar, para anticipar cómo yo, por ejemplo, voy a solucionar un conflicto que tengo casi toda la seguridad que va a emerger. Yo recuerdo, en esta propuesta que les quería mostrar, que ya no lo voy a hacer, de transporte activo, que yo llegué al establecimiento con una tremenda propuesta y le dije a las profes, vamos a hacer esto y voy a hablar con el director, y una profe de tercero básico me dijo, ni se te ocurra. Y le digo, ¿por qué? Sí, porque el director te odia. Entonces la propuesta le va a encantar, pero si se la cuentas tú, te la va a rechazar. Y entonces le dije, bueno, ¿y quién se la cuenta? Mira, vamos a hablar con X, el papá de X niño que le encanta al director. Vamos a hablar con el niño de tercero básico que es ideal para el director. Y vamos a hablar con la profe tanto. A esos 3 tenemos que convencer. Si los convencemos a ellos, el director va a aceptar. Y fue maravilloso, fue maravilloso. ¿Pero por qué? Porque hay alguien que conoce el contexto y sabe quién. Porque la palabra tiene valor, desgraciadamente, tiene valor no por la palabra en sí mismo, sino porque él la enuncia. Entonces no es lo mismo que yo te diga o que a Esteban diga una cosa a que lo diga María Francisca. No es lo mismo para ustedes, ni para mí. Bueno, para mí no, porque yo no los conozco, ¿vale? Pero ustedes que se conocen, seguro que tienen diferencias afectivas con los diferentes compañeros de curso. Entonces, pero yo eso encuentro que profesionalmente eso no debería ocurrir. Porque yo pienso, si yo me llevo mal con un colega o tengo una diferencia con él, si el proyecto es bueno y tiene un beneficio para los niños, no debería profesionalmente existir esa división, creo yo. Pero existe, Eduardo. Porque afortunadamente o desgraciadamente, no sé, los seres humanos no somos abstractos. Los seres humanos no somos una fotografía. Los seres humanos somos sujetos particulares con intereses, con miedos, con pasiones, etc. Entonces, yo no estoy queriendo decir que no haya que trabajar con el que no me cae bien. Lo que estoy queriendo decir es que cuando uno planifica una transformación, también debe saber por dónde empieza. Porque si empieza por el fracaso asegurado, el proyecto no tiene vida. Pero si empezamos con 3 y el proyecto empieza a hacerse grande, incluso a ese colega al cual no le caigo bien, como se está quedando solo, en algún momento va a decir, yo también quiero entrar. Entonces uno tiene que pensar eso, para que la gente se sume, no para que la gente lo obliguemos. Recuerden, bueno, ustedes son muy jóvenes, pero recuerden cuando llegó la reforma educativa chilena y le dijimos a todos los profes que el conductismo era malo y que ahora había que ser constructivista. Le dijimos a gente que llevaba 40 años trabajando que todo lo que había hecho era malo y que ahora le vamos a enseñar lo que estaba bien. ¿Qué ocurrió? Nada. La gente siguió haciendo exactamente lo mismo. Y ahora estamos todos hablando de constructivismo cuando la ciencia ya va en las teorías dialógicas de aprendizaje. ¿Y qué pasó? Nada. Entonces, ¿por qué? Porque se está pensando el cambio desde lo macro y no desde lo micro. Y los cambios siempre vienen de las comunidades, no vienen de la política. No vienen de la política pública. La política pública es el contexto que legaliza, legitima ciertas conductas, pero nosotros somos los llamados a transformar la educación física en Chile. Chuta, tanto que hablo. Ven. Sí, es que ahí yo trabajo en un colegio municipal, jornada completa, 40 alumnas por curso, índice de vulnerabilidad más del 80%. El escenario como bien tradicional en Chile, de los municipales. Y resulta que yo creo que la intención está de hacer estos cambios,
El tema es que como yo dialogo con la profe de matemáticas que está en el mismo escenario que yo, la diferencia es que ella llega a casa y se lleva toda la guía para revisar y obviamente ocupa tiempo familiar. Entonces en el minuto en que yo le digo, colega, tratemos de hacer algo en conjunto, me dice, Fer, olvídalo. Entonces muchas veces ni siquiera es como, hay afecto, hay valoración por su trabajo, ellos reconocen también lo que yo hago, pero ¿en qué minuto? ¿En qué minuto el escenario es el propicio para dialogar, para darse el tiempo de tomar las cosas con profundidad y no subirse a la Matrix en marzo, bajarse en diciembre y por favor nos vemos en marzo nuevamente, yo me recupero y vuelve, no, para el próximo año, Fer. Entonces quedan las buenas intenciones y al final pienso yo que la jornada laboral no da para este tipo, para el cambio, porque me subo a la Matrix y me bajo en diciembre. Entonces, ¿en qué minuto yo concientizo cosas nuevas? ¿En qué minuto tomo conciencia? No da. Fer, gracias. Bueno, la verdad es que con tu comentario, con tu testimonio, a mí me da para hablar 3 horas más, pero voy a sintetizarlo, ¿vale? Porque me parece muy interesante. Me parece muy interesante y muy necesario de tomar un principio que es el siguiente. Nosotros actuamos como técnicos, no como profesionales, con todo mi respeto a los técnicos, ¿eh? Es decir, ¿qué es un profesional? Una de las características de los profesionales es la autonomía. Y nosotros no somos personas autónomas en nuestros trabajos. Por eso, Fer, tú tomas la expresión, es una interpretación que yo hago, Fer, no digo que tú lo estés diciendo. Tú tomas la expresión, me subo a la Matrix. No, yo me subo y me bajo de la Matrix cada vez que me dé la gana. Porque yo estudié 5 años para decidir cuándo me subo y cuándo me bajo. Pero claro, alguien puede decir, profe, pero usted está olvidando que si yo me bajo a la Matrix, cuando yo quiera, me pueden echar. Y efectivamente, ese es el otro elemento importante, que para hacer cambios se necesita transgredir las normas instituidas. Esto es un concepto muy básico. Si yo quiero cambios, en algún momento voy a tener que romper las normas. A lo mejor la Católica del Paraíso me va a echar por incitar a la revuelta popular. Pero es que así, pues. Es decir, si yo le doy a mi jefe lo que mi jefe siempre quiere, me convierto en un súbdito de mi jefe. Y yo no estudié para dar respuesta a mi jefe. Yo estudié para hacer de los niños y las niñas con los que trabajo lo mejor que pueda. Y si para eso tengo que romper las normas instituidas, las voy a romper. Pero es verdad, Fer, que eso tiene un riesgo. Pero es lo más apasionante de nuestra profesión, la adrenalina que se genera. El riesgo de que estás haciendo algo justo, pero en algunos casos incluso ilegal. Eso te genera una satisfacción que te lleva a vivir, no a sobrevivir. Porque los que sobreviven son los que siempre están en la Matrix, Fer. Y van a la Matrix, vuelven a la Matrix. Y claro, cuando se bajan de la Matrix, ya no quieren más. Ya quieren irse a la casa a dormir. Entonces, tienes toda la razón, Fer, yo no tengo nada que decir ahí. Pero hay que decidir cuándo me subo y cuándo me bajo, por un lado. Y por otro lado hay que transgredir en algunos momentos las normas instituidas. Y lo último, uno también tiene que ser, ¿cómo llamarlo? Invitar a la transformación y no obligar. Es decir, mira, compañero, te traigo una propuesta alternativa, vamos a hacerlo, nos vamos a juntar los profes. No, pues la gente está en la Matrix, como tú dices. Entonces, como yo sí puedo bajarme de la Matrix, yo soy el que va a la clase de matemáticas. Yo soy el que invita a un café a la colega. Yo soy el que le doy un abrazo. Yo soy el que le digo, mira, ¿sabe qué? Ya, dame 3 pruebas, te reviso 3 pruebas. Yo converso, yo dialogo. Y cuando estoy en la clase le digo, oye, ¿y si me das 5 minutos para relacionar lo que estás viendo con lo que yo tengo? Ya, dale. Y entonces empieza otra relación. Entonces, eso es lo que yo me refiero con planificar. Piénsenlo, yo me río mucho de mis hijos cuando quieren el teléfono para jugar. Entonces, el teléfono viene, no es, ¿me puedes dar el teléfono? No es así. Es más interesante, pues vienen, me miran, se sientan en mi falda, me dan un beso,
me conversan, me dicen, y empezamos a dialogar, y yo ya pienso, sinvergüenza, algo está buscando. Y después de un rato me dice, papi, ¿qué? ¿Tú me dejarías un ratito jugar al Fortnite? Chuta, después de todo lo que me ha hecho, ¿cómo no le voy a dejar jugar al Fortnite? Toma el teléfono, hasta te compro un teléfono si quieres. Entonces, con esto no estoy queriendo hablar de manipulación, ¿eh? Lo que estoy queriendo decir es que como uno tiene afecto por esa persona, uno se acerca a esa persona para invitarla, no para darle más pega. Y lógicamente cuando esa persona entra y se compromete igual que tú, ahí van los dos remando para el mismo lado. Pero no es a corto plazo. Esto no se consigue en una semana. Por eso uno no puede sucumbir ante el fracaso. No, yo sé que voy a fracasar 1000 veces, pero de las 1000, una me va a ir bien. Y con esa, por lo menos, me siento profesional. No solo alguien que está todo el día en la Matrix haciendo, pero que le está perdiendo el sentido a ese hacer. Oye, les pido disculpas por tanto hablar, ¿vale? Pero es que estoy tan solo en pandemia que necesito que alguien me escuche. No, es broma. Oye, descansen. Ha sido un placer para mí. Creo que aunque yo haya hablado mucho, pero han surgido muchas cosas muy interesantes, desde ustedes que a mí me ayudan a seguir pensando y creo que a ustedes les ayuda también a generar esperanza de que podemos hacer cosas. Y mañana nos vemos a las 9, ¿no? ¿9? Ya. Sí, creo que a las 9. Vale. Mañana puede ser. Y después les voy a dar 2 bloques completos, pues ya, un bloque para que yo pueda seguir hablando un rato. Tarde y después no nos da esos bloques. Oye, les mando un abrazo muy fuerte, descansen y nos vemos mañana. Un placer, ¿eh? De verdad que ha sido un placer. Gracias, profe. Lo mismo, muy buen tema. Cuídense, muchas gracias. Cuídense. Nos vemos. Mañana voy a bajar las grabaciones profe. y lo que se demore en subir, ahí les aviso cuando esté listo, ¿vale? Chao. Chao, gracias.